Listo. En heridas y cicatrizaciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Número uno, es importante recordar la clasificación. Nos van a venir en preguntas de examen. La herida limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia. Miren, hay un gráfico que creé para que un poquito podamos razonar el criterio de la clasificación. Y para esto hay que recordar lo siguiente. Acá lo vamos a ver en grande en el Villacar. Si yo tengo una herida limpia, hay que recordar que no ingresamos primero a cavidades, como por ejemplo cavidades respiratorias, cavidades digestivas, genitales, urinarias. Entonces yo le pongo acá red general urinaria, como para recordar las palabras que nos asocien estos términos. Y acá no hacemos nada, no le colocamos antibiótico, en realidad no se hace nada, es una herida como por ejemplo una cirugía de mamas que no entró cavidades o una cirugía de tiroides, por ejemplo, ¿no? O una cirugía de párpado, por ejemplo. En realidad no debería, no debería traer mayor cosa. Cuando hablamos de limpio contaminado, acá sí podemos dar profilaxis. Estarían acá todas las situaciones en las cuales yo puedo ingresar a mirar la cavidad o puedo ingresar a diferentes momentos, ya sea genital, ya sea urinaria, digestiva, respiratoria, pero trato de que no tener contacto con la víscera, con la perforación de la víscera, con la secreción de sustancias dentro del jugo de la víscera. Pero sí puedo entrar a mirar, digamos, las cavidades. Esto, por ejemplo, en los limpios contaminados, una pregunta clara sería que no se me escapa nada, ¿no? Acá, por ejemplo, yo puedo ver que no se escapa ni una gota. Imaginemos que haga una perforación mínima. Sale la perforación, pero llega la gasa. Entonces, como que tú dices, oye, ¿se escapó algo? Sí, pero no se escapó la gota, porque estaba la gasa. Entonces yo entro a la cavidad y no solo entro, sino que podría haber tenido algún tipo de manipulación que logre escaparse alguna secreción que fue controlada rápidamente. A eso van a apuntar las preguntas de limpia contaminada, ¿sí? Y en el caso de marcar contaminada, son todas aquellas que se da tratamiento. Estos son grupos que en realidad yo pongo acá profilaxis y tratamiento porque hay grupos que hasta hacen profilaxis obligatoriamente sí o sí en estas cirugías y lógicamente continúan con el tratamiento, o sea, completar el ciclo antibiótico. No solamente de 24 horas, porque cuando uno habla de profilaxis, habla de que da el antibiótico una hora antes como mínimo del procedimiento hasta 24 horas durante acabado el procedimiento, o sea, no pasar de 24 horas para hablar de profilaxis, ¿sí? Me ponen antibiótico una hora antes de un procedimiento y me pueden colocar, si la cirugía dura más de 4 horas, un refuerzo a las 4 horas del procedimiento, pero no paso de 24 horas de estar usando antibióticos, ¿no? Hasta máximo 24 horas hablamos de profilaxis. Pero contaminado también exige una terapéutica de más días, ¿sí? Aparte de la profilaxis, tratamiento terapéutico de más días. En este caso, en el contaminado, lo vamos a considerar todas las heridas traumáticas menores de 6 horas. Y aquí hay ingreso a cavidades, que hemos hablado, y también hay secreción que se escapa. Por eso que todas las enfermedades que tengan una inflamación aguda, hasta llegar a la gangrena seca, podrían estar considerados dentro de estos elementos. Acá tenemos toda la citis, apendicitis, colecistitis, ¿sí? Todas las citis, ¿ok? Salpingitis, todas estas van a estar dentro de este grupo. En lo que es sucio, herida sucia, se considera la herida traumática mayor de 6 horas. Ojo. Y aquí también se da tratamiento antibiótico terapéutico, o sea, con varios días. Acá acordarse de las 3 P's. Primero, pus en cantidad. Este está sucio. Pus en cantidad, este está sucio. ¿Sí? Perforada. Está cualquier cosa de la citis que esté perforada con peritonitis, está sucio. Y otra que tenga herida posterior a 6 horas. Consideramos sucio. Entonces, estas cosas van a permitir relacionar y nos van a permitir tratar sobre todo los diferentes elementos dentro de las diferentes cirugías que podamos tener. ¿Ok? Acá abajo te pongo las heridas traumáticas son heridas contaminadas y luego de 6 horas se consideran sucias. Las heridas traumáticas con pérdida de tejido y las de mordedura son consideradas también heridas sucias. Pero acordarse, por favor, de este elemento razonado que nos va a ayudar en todititas las cirugías y poder abordarlo adecuadamente. Dentro del proceso ya de cicatrización, este es un gráfico que lo hemos visto
Es un gráfico creado por nosotros, pero que lo hemos visto en varios congresos incluso, que lo toman así igual, han capturado la foto y la comparten, porque lo que hicimos nosotros es un poco dentro de un propio gráfico poder hacer una inclusión de varias situaciones que están sucediendo en paralelo, ¿no? Y que nos podrían preguntar. Por ejemplo, voy a poner acá, voy a hacer las preguntas de acuerdo, o sea, voy a poner el modelo y voy a ir explicando de acuerdo a cómo han venido las preguntas. Normalmente, cuando hay una injuria del proceso de cicatrización, nosotros vamos a ver que hay tres fases de la cicatrización. Entonces, lo primero que nos preguntan son las fases. Tenemos la fase inflamatoria, la fase proliferativa y la fase remodelativa, o llamado también IPR, inflamación, proliferación y remodelación. Es un tipo de pregunta. Otro tipo de pregunta es que te preguntan sus fases. Dentro de cada una de las fases hay subfases. Por ejemplo, en la fase inflamatoria tenemos la subfase hemostática y de inflamación propiamente. En la parte proliferativa tenemos la granulación, la epitelización, la fibroplasia y la contracción. Y dentro de la remodelación, la maduración. Ustedes van a poder encontrar en varios libros estos nombres y términos que estarían dentro de este proceso. Y luego vienen las preguntas que más vienen y formulan son las células. Las células inflamatorias, si ustedes se dan cuenta, prácticamente la representante de todas las células inflamatorias son estos procesos. Los procesos neutrófilos y macrófagos van a estar aquí más involucrados. Entonces, nos podrían preguntar, ¿quién forma el macrófago? El monocito. Entonces, habrá monocitos en las preguntas, habrán neutrófilos en las preguntas, habrán macrófagos en las preguntas. En la etapa proliferativa vamos a encontrar lo que es la granulación. Y la granulación no es más que el proceso de la angiogénesis junto con tejido colágeno. Por ello, es importante el proceso de fibroplasia. Nos preguntan mucho acerca de la presencia de fibroblastos que tienden a aparecer a partir de los 3 días o básicamente 72 horas de la cicatrización. Luego de ello, nos hacen preguntas con respecto al proceso, al proceso de cambios en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando hay una fase inflamatoria, al inicio hay vasoconstricción y luego ya hay una vasodilatación mantenida. Es una pregunta que también hacen, que el efecto más largo es de vasoconstricción o vasodilatación, es vasodilatación, ¿no? Otro con respecto a la matriz dentro de la cicatrización. Al inicio lo que predomina es el colágeno tipo 3 y que luego va a predominar el colágeno tipo 1. Para eso, por ejemplo, acá nosotros vemos lo siguiente, ¿no? Acá vemos que el colágeno tipo 3, domina al inicio con la fibronectina y que luego vamos a ver la presencia de colágeno tipo 1. Y mientras hay más aumento de colágeno tipo 1, también hay un más aumento de la fuerza tensil. Pregunta de examen que siempre nos hacen. Entonces, lo que domina en la maduración, el proceso en el cual vemos nosotros este recambio de colágeno, pues va a ser sobre todo de colágeno tipo 1. Con respecto a la fuerza tensil, nos han preguntado qué ocurre en las primeras 3 semanas. Y es que la fuerza tensil todavía está al 30% en las primeras 3 semanas, recuperando yendo hasta el 99% sin llegar al 100% hasta los 2 años del desarrollo madurativo de la cicatrización. Hay factores que van a influir en la cicatrización. Por ejemplo, acá tenemos una forma de recordar una mnemotecnia en inglés que es el did not heal. Y aquí lo que vemos es drogas, por ejemplo, corticoides, pregunta de examen que siempre viene con respecto a la alteración de la cicatriz. Es la pregunta que más ha venido en la historia con respecto a alteración de la cicatrización. Tenemos también casos de infecciones, isquemia, la diabetes, la nutrición deficiente. Ojo, la diabetes no como enfermedad, sino el estado de la diabetes no controlada se influye. ¿Ok? Eso se influye bastante para tenerlo en cuenta. La nutrición deficiente, pues poca albúmina, mala cicatrización. La oxigenación mínima, o sea, los estados de hipoxia. Las toxinas como el tabaco y el alcohol. La hipotermia y la hipertermia, o sea, los cambios de temperatura. Básicamente porque alteran el estado de la homeostasis celular, el exceso de tensión del cierre de tejidos, las situaciones de acidosis y a nivel local la influencia de algunos fármacos de uso, por ejemplo, como el uso de la adrenalina que aumenta la vasoconstricción y empeora la cicatrización en tejidos, sobre todo con isquemizantes o con irrigación distal, llámese orejas, genitales, por ejemplo, ¿no? Dedos. Entonces, eso podría influir. Otra pregunta es con respecto al tipo de cierre de la cicatrización. Hablamos de 3 tipos de cierre
en proceso de cierre de herida. El de primera intención es cuando es un cierre que tú has cortado y tú lo cierras, ¿no? Cierro acá el cuello y lo cierro. Perdón, corto el cuello y lo cierro, ¿no? Primera intención. En un mismo procedimiento se hace eso. En segunda intención es cuando la herida está tan isquemizante o tan infectada como el pie diabético, que tú lo dejas abierto, lo curas y esperas que solito cierre, ¿no? Se toma más tiempo, pero es necesario porque si tú lo cierras, el cuerpo solito lo abre y lo rechaza. Y en tercera intención se ocurre cuando tú quieres proteger de la infección de la herida. Por ejemplo, tienes una peritonitis, una apendicitis con peritonitis, lo abres, pues limpias, cierras y no cierras la grasa. Te esperas unos 3, 4 días más o menos, que no veas cambios de flogosis y cuando ves que no hay flogosis y todo está tranquilazo, lo cierras y bacán. ¿Sí? Entonces, a eso tenemos que apuntar cuando estamos hablando de los niveles de intención de la cicatrización. Esto es un dato muy clave que tenemos que manejarlo. ¿Ok? Con respecto a la sutura en la zona de tensión, se debe hacer el retiro de los puntos en los 14 días, las suturas en zonas sin tensión, el retiro de los puntos en 7 días y las suturas en rostros, el retiro de puntos en 3 a 5 días. ¿Por qué? Preguntarás tú, ¿por qué se retira en zonas sin tensión en poco tiempo y en rostro mucho menos? En el caso del rostro, se retira porque hay mucha irrigación y al haber mucha irrigación se puede retirar tranquilamente con 3 a 5 días. Cuando hay demasiada tensión, tienes que darle más tiempo. Por ejemplo, palmas, plantas, tienes a darle más tiempo porque es tejido muy duro y en zonas de flexura toma más tiempo porque son sometidos a tensión, entonces le damos hasta 14 días. Y cuando son zonas de menor tensión, hasta 7 días. Tú puedes tener tu criterio de poder aplicar el 10 días de acuerdo como veas en la evolución de los pacientes, ¿no? Con respecto a misceláneas, ¿qué tenemos que tener en consideración? Hay varios tópicos que podríamos tocar aquí, pero básicamente vamos a comenzar con tópicos que han venido continuamente como fiebre en el estado postoperatorio. La fiebre en el estado postoperatorio nos habla acerca de los días de fiebre. Acá hay una forma de recuerdo mnemotécnico que te lo podemos compartir, creado por un alumno de la academia, que justamente se inspiró y me pareció genial la forma de poder ver esto. Hay algunas cosas nada más que hay que tener cuidado, pero se lo vamos a explicar. El día cero es el día inmediato, te han hecho la cirugía y estás teniendo fiebre. Entonces acá nosotros hablamos, primero, podría ocurrir fiebre por lavado de cavidad. Los que hacen lavado de cavidad en abdomen, básicamente por un cuadro inflamatorio, podría haber fiebre. Uno. Estados de sepsis que tenga el paciente y que se mantengan durante el procedimiento también. Y la reacción inflamatoria también podría ocasionar en el día cero estos estados. El día uno habla acerca de las 24 horas. O sea, acaba el estado de fiebre, se está dando fiebre y ha pasado a ser 24 horas de cirugía. Esto podría ocurrir en dos situaciones que son bastante preguntadas. Acuérdate de la A de atelectasia, que es la primera letra del abecedario. Esa es la más preguntada de todas las preguntas de fiebre en postoperatorio. También podría haber la fasciitis necrotizante, que no la han preguntado mucho, pero la atelectasia se la lleva de encuentro cualquiera, ¿no? Y el día 3, acuérdate de 3 letras, tenemos la ITU, infección de tracto urinario, tenemos la trombosis venosa profunda y tenemos la tromboflebitis superficial. Ese es un dato clave, recontra clave que hay que tener en cuenta. ¿Ok? Esto es bastante interesante porque nos va a permitir entender a nosotros que los modelos de patología son bastante a tener en consideración. Este día 3 viene clarito, ¿no? Acuérdate por palabras, acuérdate, te lo voy a poner aquí mejor por letras. Así, ITU, 3 letras, trombosis venosa profunda, 3 letras, y tromboflebitis superficial, 3 letras, ¿ya? Para tenerlo recuerdo. El día 4 lo pongo acá un poquito el punto, porque hay algunos libros clásicos que consideran incluso 24 horas al estado de una neumonía previa. Y esto ocurre porque generalmente si el paciente está hospitalizado y le han hecho la cirugía, la neumonía se puede presentar en esos primeros días, el día 1 o día 2. Pero en la mayoría de los casos debería presentarse después del proceso para no sospechar o no confundirlos con una atelectasia. Por eso que te lo dejamos como el día 4. Y en el día 5, este es el que han preguntado junto a atelectasia, lo han preguntado mucho. Este incluso ha sido preguntado en los 3 exámenes nacionales, tanto de salud ENAN y residentado. Es el de infección de herida operatoria, el ISO, ¿no? Infección de sitio operatorio. Este es clásico. Acá nosotros, este es el tiempo de los abscesos. Acá es donde ustedes van a ver mayor cantidad de preguntas dirigidas solamente a la herida. Y días más avanzados encontramos 7 abscesos, ¿no? Que básicamente
son 7 letras, la palabra absceso. Acuerde que la mayoría de abscesos podría estar presentándose ya desde el día 4, no habría por qué dejar de presentar, pero tiene un pico de presencia mayor al día 7. Es por eso que ustedes lo van a ver que nosotros consideramos en el día 7. No porque ahí aparezcan, sino que comienza el día 4 y hay un pico que se presenta el día 7 y que lo podemos tener en consideración dentro de estos grupos. Es recordar también, muy importante, que dentro de la infección del sitio operatorio, nosotros podemos tener diferentes elementos como los términos, ¿no? Hay algunos términos como la infección superficial, que básicamente afecta solo la piel y tejido celular subcutáneo, como pueden observar. La infección de sitio operatorio profunda, que afecta a aponeurosis, ojo, y también a la parte de músculo. Y la infección de órgano o espacio, que trabaja sobre todo en los espacios intraabdominales, la mayoría de ellos, ahí están los abscesos, está todo metido. La mayoría de cirugías limpias tiende a tener gran positivos, por eso que se usa mucho cefazolina o se deja tratamientos, por ejemplo, vía oral con dicloxacilina, ¿no? Y la cirugía contaminada sí se debe dar una abertura a antibióticos para gram negativos y también anaerobios. Es importante recordar que el germen que más vamos a encontrar identificado dentro de las infecciones de sitio operatorio va a ser el estafilococcus. Eso es muy importante poder recordar. También tendremos al estreptococcus y también a la pseudomonas. Acuérdense que mientras más contaminada y mientras más hospitalizado estuvo el paciente, habrá más posibilidad de que aparezcan las pseudomonas, las reinas de las infecciones intrahospitalarias también. Igualmente, esto infección asocia mayor costo hospitalario, mayor estadía, aumento de la mortalidad. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es el tratamiento de una infección en sitio operatorio? Apertura de la herida operatoria. Así de sencillo. Se puede generar drenaje, se puede generar lavado y también se puede generar lo que es el debridamiento propiamente dicho de esta situación, ¿no? Dato muy importante a tener en cuenta. Dentro de los diferentes elementos de infecciones muy agresivas que nosotros nos podemos encontrar en nuestra práctica diaria, es las infecciones necrotizantes, ¿no? Las infecciones necrotizantes tienen un origen aeróbico muy importante, sobre todo cuando están relacionadas a los estreptococos del grupo A. Y también vamos a encontrar que se asocia mucho al cuadro anaeróbico, sobre todo aquellos que tengan una predisposición a lo que vendría a ser una infección por bacteroides. La clínica de la fasciitis necrotizante, nunca lo olviden, es una afectación del tejido celular subcutáneo, por eso se llama fasciitis, ¿no? De la fascia. Entonces, en la fasciitis se afecta el tejido celular subcutáneo y ¿qué ocurre? Esta fasciitis va a comenzar a través de la fascia, que es el paquete que envuelve los músculos, a utilizarlo como vía de escape y va a aumentar la infección. Entonces, estos pacientes van a encontrar generalmente dentro de las lesiones que ellos manejan una situación de aumento, como pueden observar aquí, en diferentes regiones, de aumento de todo el tejido necrosado. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos pacientes para evitar esto es diagnosticarlos de manera más rápida y oportuna. Así de sencillo, así de sencillo. Entonces la clínica es importante porque tenemos el tejido celular subcutáneo con la fascia y esto de acá va a aumentar el cuadro y lo va a hacer sistémico, ¿no? Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Una persona no debería detenerse a analizar más cosas para diagnosticar una fasciitis. Uno va a encontrar que hay un estado de edema, ¿no? Difuso de toda esa zona, muy llamativo, se levanta todo ello. Incluso puede encontrar crépito, ¿no? Y también necrosis cutánea asociada, producto de la poca perfusión debido al edema que está habiendo, incluso hasta presencia de ampollas se podrían presentar en este cuadro. Y lo que hay que hacer es debridar cuanto antes y sacar toda la pus posible de estos pacientes. El tratamiento debe ser una debridación agresiva, debridación quirúrgica agresiva y quitar toda la pus posible, ¿no? Con una buena cobertura antibiótico de amplio espectro que se puede dar en estos pacientes. Muchos terminan con meropenem, con vancomicina, más una debridación quirúrgica hecha por cirugía general o traumatología, sobre todo traumatología que hacen las limpiezas quirúrgicas un poquito más trabajadas y agresivas. Con respecto a un concepto que es la peritonitis, no voy a detallarme aquí porque esto se toca mucho en gastro, pero hay que recordar que la peritonitis primaria tiene un enfoque de manejo médico, a diferencia de la peritonitis secundaria, donde más el enfoque termina siendo quirúrgico, ¿no? La peritonitis bacteriana generalmente es monobacteriana,
¿no? Solamente pongo esto para recordarlo. Y dentro de ello vamos a recordar nosotros que la peritonitis bacteriana van a haber algunas bacterias que son específicas de algún tipo de lesión que lo han preguntado, ¿no? Por ejemplo, las bacterias más asociadas a la peritonitis bacteriana primaria en cirróticos sería el E. coli, ¿no? Muy importante. Y la bacteria que más se ve en los síndromes nefróticos más asociados sería el Streptococcus pneumoniae. Dato muy importante. Ahora, en la peritonitis secundaria vamos a ver que es polimicrobiana. A diferencia de la peritonitis primaria, esta es polimicrobiana. Polimicrobiana. Y otro detalle importante es que acá generalmente el tratamiento va a ser médico, dijimos. A cambio acá el tratamiento es quirúrgico. Y esto se debe a que es un cuadro secundario a un evento quirúrgico, ¿no? Cuadro ya sea de inflamatorio, un cuadro que sea mecánico, un cuadro que sea eh, que se asocia a hemorragia, un cuadro vascular, ¿no? Ustedes saben que las patologías, sean inflamatorias, sean mecánicas o sean vasculares, van a terminar haciendo un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, esto es muy importante para poder ingresar y poderle dar tratamiento a este tipo de elementos. Ahora, dentro de los peritonitis, estoy poniendo aquí a la peritonitis secundaria, que vendría a ser una peritonitis trabajada por la tuberculosis. La tuberculosis tiende a ser una peritonitis espectacular, enteroperitoneal le llamamos, en donde tiende a tener estas famosas cuerdas de violín, ¿no? Acá se ven estas imágenes como telas de araña, ¿no? Telas de araña, ¿no? Bastante llamativas. Y da un cuadro clínico que lo han preguntado, en el cual se habla de la famosa mesa de ajedrez. Ustedes saben que la peritonitis, sea en causa tuberculosis primaria o secundaria, tiende a dar afectación a nivel de la válvula ileocecal, y luego que ésta se pueda hacer enteroperitoneal, el paciente nota un dolor difuso, te ponen un cuadro clínico de baja de peso asociado, un cuadro clínico clásico de baja de peso, más fiebre, más un dolor abdominal muy llamativo, en la cual cuando se le hace el examen físico terminas descubriendo que hay zonas de matidez, hay zonas timpánicas, mates timpánicas de manera intercalada, y uno dice, esto tiene por pedazos. Le llamamos la famoso tablero de ajedrez que se ve en la peritonitis tuberculosa. Tratamiento, el tratamiento de amplio espectro clásico que se da dentro de la patología tuberculosa. Pero acá sobre todo quiero que enfoquen un poco el cuadro clínico, porque es una pregunta difícil que basta que se dé una sola vez para poderlo tener en consideración dentro de todo ello. Igualmente, dentro de las diferentes patologías que uno considera, podríamos hablar un poquito de la cirugía bariátrica, por si nos viniera alguna pregunta de examen. ¿Qué cálculo se utiliza para determinar el índice de masa corporal? Básicamente tenemos que dividir lo que es los kilogramos entre los metros cuadrados, básicamente. ¿Cuál es el IMC normal? Entre 19 y 25. ¿Cuál es la definición según la IMS del sobrepeso? Aquellos que estén entre 25 y 30. La obesidad la definimos con mayor de 30 y la obesidad mórbida mayor de 40. ¿Qué indicadores existen para la cirugía bariátrica? Básicamente hay dos que se respetan mucho, que es el IMC mayor de 40 o el IMC mayor de 35, y que tenga comorbilidad. Que tenga comorbilidad. Esto es muy importante porque acá necesitamos que hacer tratamiento médico supervisado, ¿no? Acá esto entra en tratamiento médico supervisado. Entonces podría entrar, ¿no? Un paciente diabético, por ejemplo, podría estar en este grupo para tomarlo en cuenta, ¿ok? ¿Qué afecciones comórbidas son frecuentes en la obesidad? ¿No? Entonces también es un dato bastante interesante, ¿no? Porque las comorbilidades van a venir con la diabetes, con la hipertensión, con el apnea obstructiva del sueño, con los pacientes que tienen dislipidemia, sobre todo. O sea, estamos hablando de factores cardiovasculares bien importantes, ¿no? ¿De qué cánceres existe riesgo más alto en la obesidad? Definitivamente el colon, ¿no? La próstata, también la mama y el útero. ¿Qué es el síndrome de Pickwick? Básicamente es una apnea obstructiva del sueño asociado a un síndrome de hiperventilación por obesidad. ¿Cuál es la terapia más efectiva a largo plazo para la obesidad mórbida? Lo que estamos hablando ahorita, la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica, ¿ok? Para tenerlo
en cuenta. ¿Cuáles son los dos mecanismos de acción de los procedimientos bariátricos? Primero, permiten de que no comas, así que hacemos restricción. Y segundo, estimulan un poco la mala absorción, por lo que algunas veces se puede ir al otro extremo, ¿no? Hay que tener cuidado. ¿Qué hormona intestinal relacionada con grados de obesidad intensos disminuye al puentear la región distal del estómago? O sea, ¿quién no se termina produciendo tanto porque estamos puenteando la región distal del estómago? La grelina o hormona del hambre. ¿Cuál es el estándar de oro actual de un procedimiento bariátrico? Definitivamente un bypass en Iderux. Un bypass en Iderux. ¿En qué mecanismo bariátrico se basa este procedimiento? Lo que hemos dicho, en ser restrictivo y mal absortivo. Restrictivo más mal absortivo. ¿Cómo recuerda usted cuál es el asa de Rux? Cuando nosotros hablamos del asa de Rux, es el asa por el que pasa el alimento. Es el asa de Rux, ¿no? Es el asa por el que pasa el alimento. ¿Cómo se denomina con frecuencia el asa en Y? ¿No? Asa biliopancreática. Asa biliopancreática. ¿Ok? Entonces, interesante para poderlo recordar. ¿Ok? Entonces, este de acá, dice asa por el asa de Rux, vendría a ser este de acá. ¿Ok? Y el asa biliopancreática vendría a ser esto de acá. ¿Qué mortalidad conlleva ese procedimiento? 1%. ¿Cuál es la complicación más temida del puenteo gástrico? Es básicamente como son anastomosis, sería la fuga anastomótica. Fuga anastomótica. ¿Ok? Perfecto. Dentro de las patologías que nos pueden venir en el examen está el trauma abdominal. El trauma abdominal tenemos que tener un enfoque muy claro y práctico de cómo tenemos que saber y dominar este tipo de patologías. Dentro de lo que es el trauma abdominal, hay que recordar que tenemos un traumatismo abdominal que puede ser el traumatismo abdominal cerrado o el traumatismo abdominal abierto. Más frecuente es encontrar casos de traumatismo abdominal cerrado. Esto es más frecuente. Y recuerden que podemos tener ciertas palabras claves que nos puedan recordar el trauma. Por ejemplo, tenemos traumatismo de vaso e hígado. Nos preguntan mucho esto porque en los exámenes de nacionales de medicina han venido varias preguntas que ponen como clave que el órgano más afectado es hígado. Pero cuando ustedes leen literatura mundial van a ver que el órgano más afectado es el vaso. Por lo tanto, nosotros en Perú vamos a recordarles a ustedes que si bien la literatura mundial nos habla de vaso, en Perú están viniendo ya dos preguntas que ponen como órgano más afectado el hígado y lo tendremos que tener en cuenta si viene así para las preguntas que nos vengan en los exámenes. Espero que no vengan preguntas de este tipo de ambigüedad. Y si nosotros vemos algunos lugares, por ejemplo, como un traumatismo pancreático, tiende a ser un traumatismo que la clínica es muy tardía y tiende a asociarse a fiebre, ¿no? Son palabras claves que luego vamos a ir viendo. Igualmente, si nosotros tenemos un trauma en glándula suprarrenal, consideramos que es un órgano raro de afectación del trauma. Y si tenemos un trauma renal, generalmente se asocia a hematuria, ¿no? También tenemos trauma duodenales que se asocia sobre todo a vómitos biliosos. Entonces, para eso, quiero que recuerden que luego de un traumatismo, lo primero que se tiene que hacer es estabilizar al paciente. Eso lo preguntan siempre. Es un clásico. Y lo segundo, hay que recordar la clínica de acuerdo al órgano. Por ejemplo, cuando nos pregunten traumatismos de caída, caes de bicicleta en el hipocondrio izquierdo, están diciendo que marques traumatismo de vaso. Y aquí se puede ver el signo de Kerr, que es un dolor en el hombro izquierdo. Si tú tienes un traumatismo de caída en el lado derecho, entonces estaremos hablando de un traumatismo hepático. ¿Ok? Si nosotros tenemos un traumatismo, por ejemplo, ponte renal, entonces hematuria va a ser lo que va a dominar en la pregunta de examen. Si tenemos un traumatismo, por ejemplo, con vómitos biliosos intensos, hablaremos de un traumatismo duodenal. Acá aprovecho que cuando son traumatismos
y tienes una peritonitis muy llamativa, es que el traumatismo ha sido de intestino delgado. O sea, cuando hay mucha peritonitis, mucha inflamación aguda, es de intestino delgado. Y cuando ocurre lo mismo, o sea, un cuadro inflamatorio con fiebre, con leucocitosis, pero que no ha sido inmediato, si no ha sido pasada, ponte 6, 8 horas, estaríamos hablando de un traumatismo pancreático. Esos son pepas que permiten la diferencia en preguntas de examen. El páncreas demora más porque está en retroperitoneo y el intestino, como está adelante prácticamente solo, se tiene que mostrar mucho más rápido en ese sentido. ¿Cómo tenemos que enfocar al paciente? Lo primero que tenemos que hacer en el tercer paso, porque ahorita ya estaríamos en el paso de enfoque, luego de haber liberado la estabilidad y sospechado el órgano, en el tercer paso tenemos que analizar si el paciente está estable o está inestable. Así de sencillo, ¿ok? Siempre hay dos cuadros que uno siempre busca, ¿no? Si yo tengo un paciente que la presión le tiene en el piso o tengo un paciente con peritonitis, como que yo ya sé que sea cual sea el caso de la inestabilidad o la peritonitis, va a terminar en la parotomía mediana. Ese es el primer concepto que me debo llevar. Sea cual sea el caso de un paciente inestable o un paciente con peritonitis, terminamos en la parotomía mediana. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si me preguntan inestable versus estable, ¿qué es lo que debo recordar? Si un paciente está estable, lo que sigue es pedir tomografía. Así de sencillo. Porque todo paciente estable tiene que ser estudiado muy bien. En cambio, si es un paciente inestable, le pido una ecografía abdominal. Si en la ecografía abdominal yo me doy cuenta que el paciente prácticamente, digo, oye, en la ecografía me sale negativo. Así de sencillo. O sea, me sale negativo. ¿Quiénes tienen más probabilidad de mostrarte inestabilidad? Por ejemplo, el hígado y el vaso. El hígado y el vaso. ¿Por qué? Porque son órganos sólidos. Y son órganos sólidos, ¿qué va a pasar? Hacen sangrar más. Entonces hay más probabilidad que tengan más positividad con hígado y vaso. Hay menos probabilidad que tengas positividad en retroperitoneo, porque en retroperitoneo es bien difícil poder acceder al retroperitoneo por la ecografía. Pero si tú tuvieras líquido libre, vas a la parotomía, definitivamente. Es inestable con líquido libre, te la parotomía. Pero si tengo ecografía, es un paciente inestable, le hago ecografía y pucha, estoy dudando, entonces si dudo, se hace la parotomía diagnóstica. Y si sale positivo, va a la parotomía. ¿Ok? Entonces, situaciones puntuales que debo recordar con la ecografía. Dos situaciones. La primera situación es que si sale positivo, me voy a la parotomía. Y si dudo, me voy a lo que es el lavado peritoneal diagnóstico. ¿Correcto? Dos situaciones. Acuérdense que va a haber más posibilidad de encontrar líquido libre cuando hay afectación de órganos sólidos y menos posibilidad cuando hay afectación retroperitoneal. Perfecto. Si yo tengo una peritonitis, esta puede ocurrir por una hemorragia bien importante o una ruptura de víscera hueca que es más frecuente que lo haga. Para eso yo voy a buscar lo que es el rebote y la rigidez. En todas las preguntas de examen, peritonitis siempre es rebote y rigidez, ¿no? El RR que siempre les digo a ustedes. Y esto va a la parotomía media. Entonces, así tenemos que responder la pregunta de trauma abdominal cerrado. El hígado es un órgano que preguntan mucho en Perú por el trauma abdominal cerrado. Yo aquí he puesto hígado, son 6 para hablar de las 6 etapas del trauma hepático. En la primera etapa vamos a encontrar que hay una afectación menor del 10% de superficie o menos del 1% en profundidad. Menos de 1 centímetro en profundidad, perdón. Luego tenemos de 10 a 50% de superficie o de 1 a 3 centímetros en profundidad. Luego tenemos mayor del 50% de superficie o más del 3 centímetros en profundidad. En esto estoy prácticamente hablando de una descripción de acuerdo al tamaño de daño del primer grado, segundo grado, tercer grado. Prácticamente el cuarto, quinto y sexto están en ruptura hepática. Por eso es que es importante diferenciar cómo se trabaja en los 3 primeros estadios y en los 3 últimos. En los 3 primeros estadios, ¿qué voy a encontrar yo? En los 3 primeros estadios, lo que vamos a encontrar nosotros es de que si el paciente está inestable en cualquier situación, va a cirugía inmediatamente. Y si estoy en los últimos, cuarto, quinto, sexto, si está inestable, primero va a maniobra de Pringle, donde se hace clampaje todo el hilio hepático prácticamente para disminuir el sangrado. En cambio, si el paciente está estable en los 3 primeros estadios, va a observación, pregunta de examen que siempre ha venido, y si está en los últimos 4, quinto y sexto estadios, está estable, primero va a embolización para disminuir el flujo y no da tiempo para hacer un manejo vascular directamente del daño. Con respecto a los traumatismos abiertos, ¿cómo se tiene que enfocar esto? Tenemos 2 tipos de traumatismos, el de herida de bala
y la herida por arma blanca. Cuando es herida de bala, generalmente tiende a afectar al intestino delgado. Y cuando es arma blanca, generalmente tiende a ser el órgano más afectado, el hígado. Normalmente aceptamos un reparo anatómico que es desde el pezón, que vendría a ser más o menos a nivel de la cuarta vértebra dorsal, si hacemos un corte horizontal total, y hasta los pliegues inguinales, ¿no? Y en la parte posterior, desde la cuarta vértebra dorsal, igualmente hasta la cresta ilíaca. Con ello diremos que estamos en el abdomen para poder marcar un poco lo que es el espacio abdominal propiamente dicho. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordar que en la primera etapa a los pacientes siempre se tiene que estabilizar. Se estabiliza, se le hace el ABCD y se inicia profilaxis tetánica y de antibiótica de amplio espectro. Número 2, tenemos que analizar las indicaciones de la parotomía, porque esto es muy importante. Si yo encuentro peritonitis, si encuentro inestabilidad hemodinámica, que eso lo hemos visto en trauma abdominal cerrado, y a este le agregas sangrado nasogástrico o por tacto rectal, importante, objetos penetrantes in situ o neumoperitoneo, también van a ir a la parotomía. Esto es lo que más van a marcar en los exámenes, ¿ok? La parotomía. Esto es la forma indirecta, sea de arma blanca o sea por bala, de cuando lo metes a sala de operaciones. Ahora, vamos a pensar un poco de cómo pensar, ya si es por arma blanca o bala, cómo podríamos cambiar esta situación. Si alguien viene por arma blanca, que es la forma más frecuente de afectación, lo primero que hay que hacer es explorar la herida. Todo cuchillazo no necesariamente entra al peritoneo, perfora el peritoneo. Entonces, hay que explorar la herida y hay que ver si hay ruptura de la aponeurosis. Exploramos la herida entonces, primera etapa, y después vemos, ¿está perforado? Si está perforado, va a la parotomía. Uy, se mete un poquito el dedo, ya, va a la parotomía. Y si no está perforado, va a manejo conservador. Igual ocurre con la bala. Cuando yo tengo una herida de bala, veo si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable en la herida de bala, o sea, está inestable, automáticamente la parotomía. Pero si el paciente está estable, va a tomografía. Y en la tomografía analizaré yo si el paciente tendrá que ir o no a una cirugía o manejo conservador. O sea, pregunta y conclusión. Todo siempre que tenga un paciente estable, sea en traumatismo abierto o traumatismo cerrado, siempre trato de buscar la tomografía para hacer un estudio adecuado de mi paciente. Y basta que esté inestable en cualquier situación, sea trauma abierto o trauma cerrado, prácticamente van a terminar yendo a lo que es la cirugía propiamente dicha. ¿Ok? Dentro de los mecanismos de trasplante, solamente hay que pasar a responder uno, que es el trasplante de órgano. El trasplante que más se hace en órganos es el riñón. Y luego el que le sigue es el trasplante hepático. No ha venido preguntas directamente de trasplante hepático en los exámenes de nuestro país. Solamente ha venido una pregunta respecto a una escala que se utiliza. Nada más como para no profundizar mucho, pero hay que tenerlo en consideración. ¿Ok? Y para esto vamos a responder esto. ¿Cuáles son los 4 signos o síntomas indicadores de insuficiencia hepática en fase terminal? La primera, que todo el mundo se imagina, es la ascitis refractaria, ¿no? La ascitis refractaria. La segunda, la encefalopatía. Se supone que todos estos pacientes están haciendo cuadros de debut y están entrando en este estado de crisis. La otra, muy importante, es la hemorragia varicosa. Esos ya los están descompensados totalmente. Y es importante recordar que los pacientes pueden entrar en una fatiga intensa total, totalmente caídos, como se dice, y esto podría entrar fatiga intensa, ¿no? Estos son indicadores o signos de insuficiencia hepática en fase terminal. Cuando ya el paciente cirrótico comienza a debutar con estos cuadros, es porque ya está en una etapa prácticamente terminal, ¿no? ¿Cuál es la indicación más frecuente de trasplante de hígado? En general, tenemos en niños y tenemos en adultos, ¿no? Eso es como para poderlo tener en consideración. Por ejemplo, en el caso de los niños, nosotros vamos a ver que la atresia de vías biliares es la más frecuente, ¿no? Y en el caso de los adultos será la cirrosis. Será la cirrosis. Ahora, número 1, para que nosotros podamos hacer una indicación de trasplante hepático, acá lo voy a poner,
hay que analizar lo siguiente. Si el paciente tiene un estado de cirrosis hepática, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Ahora, si la cirrosis hepática está debutando en un cáncer, o de repente es un cáncer de frente, ¿no? Un carcinoma hepático. Carcinoma hepático. O sea, me estás diciendo, doctor, que tiene un cáncer el paciente. Sí, tiene un cáncer el paciente. ¿Cuándo podría entrar a trasplante? Cuando te cumple estas condiciones. Por ejemplo, no tenga metástasis. Una, cuando tenga solamente un nódulo cancerígeno y que éste sea menor o igual a 5 centímetros. Son muy estrictos en ese sentido. O que tenga 3 o más nódulos, por ejemplo, pero que sean menores iguales a 3 centímetros, ¿no? Ahora, otra condición de trasplante hepático es cuando hay una falla hepática fulminante, ¿no? Esto también es un dato bastante interesante. Dentro de la falla hepática fulminante hay que tener en cuenta dos cosas, el INR mayor o igual a 2 y lo que sería, por ejemplo, que el paciente más o menos, acá lo voy a poner, que el paciente esté con una situación prácticamente de esta situación, básicamente de alteración de la coagulación mantenida, sobre todo por mayor o igual a 3 semanas, que no se pueda corregir. O sea, está en una falla de aquellas, podría entrar inclusive. Otra es el paciente que es cirrótico, pero que tiene una escala de MELT, es la que ha sido preguntada en los exámenes, que sea mayor o igual a 15, ¿no? Y dentro de estos pacientes podemos considerar todo tipo, ¿no? Alcohólicos, pacientes con hepatitis C, pacientes que tengan, por ejemplo, hemocromatosis, paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina. O sea, acá pones todas las causas de esos pacientes, digamos, en general, que podría estar considerándose, ¿no? Dentro de los cuadros cirróticos. Ahora, ¿qué pacientes no serían tributarios de trasplante hepático? Serían, esta es pregunta de examen, aquellos que tengan un MEL menor de 15, no irían. Aquellos, por ejemplo, pacientes que sean alcohólicos o que tengan problema de abuso de drogas y que no hayan resuelto el problema tóxico y se sigan manteniendo, ¿no? Alcohol y droga no resuelta, acá lo voy a poner. Aquellos pacientes que tengan colangiocarcinoma tampoco. Aquellos pacientes que tengan signos de sepsis tampoco van a ir bien. Aquellos pacientes que tengan metástasis por cáncer tampoco van a ser tributarios de ese tipo de tratamientos. Entonces, estos detalles los coloco porque podemos tener en consideración diferentes elementos dentro del modelo de indicaciones, ¿no? Y la escala de tratamiento para que uno pueda puntuar en la escala MEL, por ejemplo, va a ser un corte importante, ¿no? Por si alguna vez viniera un tipo de pregunta de este calibre.